Cuando hablamos del cuidado del medio ambiente, siempre tendemos a ejemplificar con grandes cosas como el calentamiento global o el impacto que causa la deforestación, la extinción de las especies o las acciones que afectan grandes territorios. Esto hace suponer que el compromiso individual no tuviera lugar en la crisis ambiental. Sin embargo, todos los problemas son socioambientales y las comunidades, en la mayoría de los casos, tienen mucho por hacer. Si queremos mejorar las condiciones del ambiente, tenemos que involucrarnos como individuos y como sociedad. El acceso al agua es un derecho. Cuando los estados no prevén los resultados negativos de grandes obras que modifican la geografía de un territorio, las consecuencias pueden ser determinantes. La modificación del destino natural de un río no solamente genera un fuerte impacto ambiental, sino también económico, social y cultural. Los pobladores terminan migrando por falta de acceso al agua o adaptándose a la aridez. Mi padre vino muy jovencito de Buenos Aires. Él se vino como todo joven, de aventurero. Eligió La Pampa. Él sabía todo, que había un río, que había campos. Y en esa etapa de mi infancia, en un momento feliz, porque, viste, teníamos de todo, la gente contenta, sonriente. Mis padres iban los domingos a pescar. Íbamos todos a pescar a la costa del río. En esos entonces, te imaginas que de ver una crecida así, que el agua llegaba por todos lados, jugábamos. Nuestra diversión eran los médanos, el parque de diversión, decíamos, de jugar con las alturas de los médanos y saltar. Y después jugar con el agua. Y segundo, había muchas mariposas y pájaros de los que pudieras, de lo más bello. Cuando yo ya tenía unos 6 años más o menos, ya se empezó a rumorear de lo que iba a suceder, que Mendoza ya estaba haciendo los Niwilis, que de Mendoza nos iba a llevar el agua. Estamos en el fecundo escenario de la provincia de Mendoza, en el Niwil, primero de los grandes diques del plan de gobierno, cuya construcción acaba de terminarse. Una vez que la altura del lago artificial en formación llegue al nivel del vertedero, la superficie del embalse será de 7.500 hectáreas y el total represado llegará a los 360 millones de metros cúbicos de agua. El conflicto con respecto al escurrimiento del río Atuel en La Pampa se inicia hace más de 100 años, en 1918, cuando empiezan los primeros cortes a uno de los brazos del río, el río Atuel propiamente dicho, que deja de correr en ese año. Años más tarde, en la década del 30, unas primeras obras en la zona sur de Mendoza cortan el otro brazo del río, el arroyo Butaló, que se conoce, y definitivamente en el año 1947 el corte que se produce en el arroyo de la Barda a causa de la construcción y puesta en marcha del complejo hidroeléctrico Los Niwiles. A partir de ahí, digamos, empezaron una serie de reclamos, sobre todo desde el territorio nacional de La Pampa hacia el gobierno nacional, la década del 49 del presidente Perón, donde obliga a la provincia de Mendoza a una suelta o a 3 sueltas anuales de 15 metros cúbicos por segundo. Bueno, esta resolución por varios motivos no se cumple. Esto da como resultado, la Corte Suprema de Justicia define en ese año 87 que el río es interprovincial.
a diferencia de lo que proponía Mendoza, de que el río era mendocino, como nacía en Mendoza, era de Mendoza. Esto fue un avance, la declaración del río como interprovincial, pero eso no significó ningún tipo de cambio, ya que el río no corría permanentemente, sino que simplemente había algunas sueltas que se producían en algunos meses del año o durante varios años. Los jóvenes se tenían que ir a buscar algún lugar donde refugiarse para trabajar y poderlo llevar. Así que fue que la juventud empezó a irse. Igual se siguió trabajando hasta que se pudo en Santa Isabel. Y de ahí ya no, la gente empezó a desesperarse cada vez más y hasta que nos cortaron. En un momento la gente se despedía, lloraban, y entonces yo todavía no entendía mucho como era chica en ese entonces, y hablando que tenía 6, 7 años, escaso, 6 años. Mamá, ¿por qué la gente llora cuando se va? Que se abrazaban. Entonces mi mamá me dijo también llorando, porque nosotros nos tenemos que ir. Así también. Y bueno, ¿y a dónde nos vamos a ir? Y a algún lado nos vamos a ir, porque el río no corre más. El primer impacto en realidad fue tan grande que produce lo que nosotros llamamos la diáspora atuelina, que es superior al 45% de la población. En esos 23 años en que el río no corrió, el 45% de la población emigró. Básicamente emigró no solamente de la zona, sino también de la Pampa, porque la mayor parte de esas poblaciones, y eso es lo que nos dice también que tenían una cultura hídrica, emigró hacia la zona de los oasis mendocinos, San Rafael o General Alvear, es decir, que tenían una vida vinculada con el agua. Pero además los impactos, además de ser directos, son también indirectos, porque la población que emigra básicamente es población en edad productiva y reproductiva. ¿Esto qué quiere decir? Que se pierde gran cantidad de población en edad de trabajar y a su vez en edad de tener hijos, de procrear. Los impactos fueron muchos. Poblaciones, digamos, acostumbradas a una cultura vinculada con el agua, perder o adaptarse ahora a otras formas sin agua. Ese fue un impacto que nosotros lo hemos denominado como una pérdida de la memoria hídrica, de la cultura, del carácter hidrosocial de las poblaciones que se han ido perdiendo. Es decir, perder todo conocimiento que se tenía sobre el uso del agua, sobre también los usos, los bienes y servicios ambientales que provee el ecosistema hídrico. Eso generó, por supuesto, unos cambios en los modos de vida muy importantes, porque, bueno, significó corrimiento de los puestos, también, digamos, a causa de la erosión se borraron los cauces. Y un día dice que mamá, ¿qué río hablaba vos? ¿A dónde está el río? No, era un río que pasaba por acá, que qué sé yo. Imagínate casi 100 años, como los chicos ni saben de que había un río y que ven un puente con un río tapado de arena y yuyo. Y ese porque acá pasaba un río, pero el Atuel, no sé si lo toman en cuenta o no, con 85 años y no hubo una solución. Acá estoy esperando que nos devuelva Mendoza al río, va a ser muy difícil. Decisiones apresuradas de una provincia afectan para siempre a otra, a la cual paradójicamente sumerge, pero en la aridez. El resultado de esto es una pérdida de memoria hídrica y la ausencia de la cultura del agua. Una cultura que busca recomponerse y avanzar como el cauce de un río.